Mauricio Bonilla Sánchez. Él es médico, especialista en salud pública, máster en eHealth y CEO de Salud. Ujú. Así que Mauricio, bienvenido acá. Pues sí, soy de la casa, efectivamente. Más que bienvenido es el placer de verte y el placer de compartir un espacio con una mujer como tú, con este grado de liderazgo y con esta potencia, como te lo escribí estos días en LinkedIn. Así que si pueden ver una publicación que hizo Marisa respecto a este en vivo, pues ahí hago ese comentario que tiene que ver con esa potencia. Así que gracias por invitarme y gracias por proponer esos espacios y gracias por darse la pelea por armarlo, ¿no? Por estar, por venir, hacer, llamar, ¿cierto? Como que eso habla mucho de tu pujanza y tu capacidad, así que felicitaciones. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, Mauricio, contanos un poquito. Ahí le quiero saludar a Miguel, un amigo médico también nos Hola, saluda desde Tijuana, Miguel. México. Hola, Así que Miguel. un orgullo, esto a mí, esto me encanta. Yo creo que quedó Ah, mucho de la pandemia de poder estar ah, tan cerca, estar tan lejos. ah. Así que, Miguel, te invito a la próxima. Así que después, Y, y, su- después y lo, coordinamos. y lo podemos sumar también, o sea, evidentemente así de relajados y de Bueno, abiertos él estamos. es especialista en ergonomía. Ah, Nos conocimos, ya. de hecho, con Miguel virtualmente, no nos conocemos físicamente, nos conocimos en pandemia, hemos hecho varias Ujú. cosas juntos, laborales, así que después te Él pongo en estuvo en el, contacto co- también con él. él estuvo en el Congreso, ¿cierto? Que tú hiciste. Estuvo en el Claro, Congreso, que habló de sí, la sí, fatiga visual, sí, tal sí, sí, cual. tal cual, sí, sí, Y sí, es sí, sí, claro que sí. un genio Mm. Miguel, así que ahí después te pongo en contacto. Bueno, Mauricio, vos sos especialista con Saluta, que ya nos vas a contar un poquito de qué hace Saluta, bien. Pero quiero abordar el tema de la salud mental, tan importante, porque desde tu experiencia es importante hablar de la salud mental en el mundo laboral, sobre todo, Mm, ¿no? En las empresas. ujú. Bueno, ¿por qué es importante? Primero es que yo creo, yo lo pensaría o lo grafico, digamos, de una manera pensando en un paraguas. Primero, yo les invitaría a que y se imaginaran un paraguas que engloba toda la situación. Y ese paraguas tiene que ver con el desafío de la salud mental que enfrentamos en el mundo. Uno de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental. La depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Es decir, gravitamos en un problema enorme. Entonces, si el gran paraguas es que tenemos patología, problemas de salud mental, ¿cierto? Desglosemos ese paraguas y ese paraguas obviamente nos calza hacia el trabajo, porque efectivamente, ¿cierto? Compartimos, estamos, tenemos un montón de tiempo en el trabajo, la familia, todo el tiempo que compartimos, que estamos, y el resto, digamos, de espacios que tenemos como humanos, desde los espacios de ocio, entretenimiento, los espacios académicos, los espacios de crecimiento, tal. Entonces, eh, si vamos a hablar de la importancia, tenemos que entender que efectivamente una persona pasa muchísimo tiempo en su entorno laboral. No en vano estamos hablando de empresas saludables, ¿no? Aquellas empresas que efectivamente tienen una especial preocupación o que entienden que poner los temas de salud al interior es gravitante, es importante y hace que las empresas también crezcan y se disparen. Y la salud mental es un componente no solamente esencial, sino fundamental. Y entonces lo conecto con la idea, oye, si uno de cada cuatro tiene enfermedad mental, estamos hablando de que esa enfermedad mental también se ve en el trabajo. Eso por un lado, pero también tenemos todo el otro fenómeno, ¿no? El burnout. Hoy le compartía a Marisa también una publicación que hizo el doctor Felipe Villegas, un connotado psiquiatra colombiano, en LinkedIn, que hablaban de una conversación que tuvo, de otro webinar que tuvieron con otro psiquiatra colombiano, que hablaban de las patologías mentales en la generación Z, que estamos hablando de más de un 19% de personas de la generación Z tienen patología, tienen más probabilidades de hacer patología. Esto es mucho más. Entonces, ¿qué significa eso? Que al final las empresas en su quehacer diario pues encuentran un desafío también que se conecta con el desafío que tiene la sociedad y es el desafío de la salud mental. Es imposible que se abstraigan de ello, es imposible que se salgan de ese contexto porque efectivamente los condiciona también. Entonces, de acuerdo a la empresa, pues evidentemente el condicionamiento puede ser mayor o menor, de acuerdo al compromiso que tenga esa empresa también puede ser mayor o menor.
Buenísimo, no, súper claro, me encantó la analogía del paraguas. Y aparte, bueno, yo creo que hace muchos años como que hablar de salud mental, hablar Mm, de ir al psicólogo, era como un poco más mal visto, por así decirlo, y hoy es como fundamental, o sea, todo el sí, mundo va al psicólogo y está ah, muy bien mm, que así mm, sea. mm, Porque, bueno, todas estas enfermedades del siglo XXI, no sé si son del siglo XXI o no, pero hablamos de esto, de ansiedad, del mm, burnout, mm, de todos estos síntomas y enfermedades que tienen que ver ujú, con la salud mental o con la carencia de ella. ujú. Así que, Pues sí. yo creo que sí, o sea, evidentemente uno de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad y que seguimos enfrentando como sociedad es el estigma. El estigma al final es uno de los grandes, de los grandes generadores de barreras de acceso, ¿cierto? Cuando la sociedad ha puesto a la enfermedad mental y somos culpables también de ello, ¿no? Digo somos culpables Mm, como sociedad mm, de poner la salud mental en un lugar mm, casi que postrado, casi que cierto, un lugar equívocamente mal interpretado, casi que diagramado, ¿cierto? Caricaturizado, incluso en exceso y dramáticamente caricaturizado. Eh, al poner la sociedad de esto y al caricaturizar los enfermos mentales de la manera que se hizo, también en una sociedad específicamente que tiene una tendencia o que tenía históricamente una tendencia a poner mucho énfasis de la inversión en salud mental en los hospitales, ¿cierto? Tal vez parte de o sea, daría hacia atrás un poco un pie atrás y explicaría que en América Latina históricamente la inversión en salud mental ha sido muy baja, ¿cierto? De los servicios de salud y que los servicios de salud, digamos, tengan la cobertura suficiente ha sido más baja. Ya hay poca inversión en salud y todavía en salud mental es mucho más baja. Y esa inversión históricamente ha estado concentrada en los hospitales, en entregar infraestructura, en edificios, en paredes, así lo grafico yo. Y cuando tú solo construyes o solo piensas que la salud mental se vive en el nosocomio, se vive en el hospital, ¿cierto? Dejas de lado todo lo que se conoce como salud mental comunitaria. Hoy como sociedad hemos encontrado que ahí hay un tema y entonces muchos países han hecho, Chile es un ejemplo perfecto respecto a cómo se debe o cómo aumentar, no se ha aumentado la inversión, pero cómo se van generando políticas que vayan hacia aumentar la inversión en salud mental comunitaria. Y debe ser puesto ahí, que debe ser puesto, o la mayor inversión debe ser puesta en salud mental comunitaria. Entonces conecto con la idea de nuevo para no irme por las ramas, con la idea del estigma. Entonces pensemos que el estigma es una barrera. Nosotros que estamos cerca, que tenemos un lugar social donde entendemos la salud mental y nos conectamos con esa idea, lo vemos todavía cercano. Pero no creas, hay mm, conversaciones, comentarios que todavía uno, o sea, de hecho, por molestar a las personas, dices que yo soy bipolar. No, no, ¿cierto? Es que, ¿cierto? Yo soy loco, ¿no? Un minuto, ¿cierto? Hay al final unas palabras que tenemos mm. nosotros puestas en la sociedad que nos permitimos a veces decir y que estructuran más ese estigma. Hemos avanzado, seguro. Hay menos estigma, seguro. Pero no pienso que hayamos superado Mm. de una manera